Hola, soy José Barato. En este vídeo voy a tratar de resumir el capítulo 23 del libro de Mike Cohn titulado Agile Estimating and Planning, todo un clásico para introducirnos en métodos ágiles. Bueno, pues lo primero que hace el capítulo es explicarnos quién es quién, nos presenta a los personajes. Aquí está Francisco, que es el responsable comercial, Alberto y Santiago son programadores, Carlos es un coach externo a la empresa que les viene a ayudar en esta primera experiencia que tienen con métodos ágiles. Paula es responsable de pruebas, Rosa es diseñadora gráfica, Diana es analista y Laura y Felipe pues pertenecen al cuadro directivo. Parten de una situación negativa en la que acaban de terminar un juego, se dedican a hacer juegos por ordenador en esta empresa y acaban de terminar un juego que se llama Deep Black and White, es parecido al Go japonés y bueno, han sufrido, han sufrido porque han terminado 6 meses más tarde con muchos problemas. Entonces no quieren que se vuelva a repetir y piensan que los métodos ágiles son buena solución. Ahora tratan de hacer en este nuevo proyecto pues otro juego por ordenador llamado Havana y este juego pues ya tiene muchos adeptos y quieren bueno pues ser los primeros que lo pongan por ordenador. El juego permite formar anillos, puentes para conectar vértices de estos tableros hexagonales, permiten hacer tenedores, como se ven en estas figuras, y bueno, pues gana el que antes forme una de estas figuras. La complejidad del juego es que pues se permite, hay mucha variabilidad, ¿eh? Puedes empezar haciendo un anillo y luego cambiar a un puente, luego un tenedor, etcétera, ¿no? Entonces, por eso no es un juego fácil de programar. Bueno, pues en la primera reunión que tienen, aparte de pues haber hecho los deberes y haber hecho bien el análisis de lo que se necesita y comprender bien el juego, pues es empezar a hacer los requisitos, a plantear los requisitos. Eso lo hacen en grupo y entre todos, pues utilizan tarjetas físicas para explicar o describir qué requisitos necesita el juego. Lo hacen uno por uno, o sea, cada requisito lo expresan como historias de usuario. Para escribir historias de usuario hay que utilizar siempre frases del tipo yo, como jugador novel, me gustaría o quiero que el juego o el ordenador me avise cuando acabo de cometer un mal movimiento para que yo pueda rectificarlo. Yo como usuario quiero que algo, una acción, para que un objetivo de negocio. Esto es una forma estandarizada de escribir requisitos en métodos ágiles y se llaman historias de usuario. Lo siguiente, bueno, antes de continuar, estas historias de usuario yo las tengo apuntadas aquí en Evernote, voy a enseñárselas. Simplemente he copiado las historias del libro utilizando pues esa plantilla. Cuando quiero crear una historia nueva, pues copio esa historia y ya, bueno, pues cambio rápidamente el texto y ya tengo una nota y cada nota para mí es una plantilla. O sea, perdón, una tarjeta de historia de usuario. Después de hacer este ejercicio, el equipo pues tiene 32 historias de usuario. ¿Vale? Con Evernote también puedo ordenarlas por título y por eso les he puesto un prefijo con número para que siempre queden ordenadas. Lo siguiente que hace el equipo es ponerle tamaño. Ese paréntesis que pone 3, 2, etcétera, pues es el tamaño de la historia medido en story points. ¿Cómo se calculan o cómo digamos, se deciden los story points? Pues también, como esto es métodos ágiles, hay que hacerlo en equipo y de forma ágil, rápida. Es decir, se saca una tarjeta y esa tarjeta hay que puntuarla de forma relativa, con su importancia relativa respecto a las demás historias y al final pues nos va quedando un tamaño para cada una de ellas. Utilizan una baraja de Planning Poker y esta baraja pues tiene los números de Fibonacci, pues 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13 y rápidamente pues en equipo consensúan si una historia pues tiene que medir 2 puntos o tiene que medir 8 puntos porque es 4 veces más grande, ¿no? Pues así rápidamente
pues puntúan estas 32 historias y así finaliza pues la primera reunión. Lo que hacen en la siguiente reunión, 2 semanas más tarde, mientras durante esas 2 semanas Diana, que es la analista, ha planteado una encuesta en la que quiere descubrir qué funcionalidades de esas que se han inventado son más interesantes, son más satisfactorias para los potenciales compradores. Entonces aquí utiliza el modelo conocido como el modelo Decano, en el que, bueno, pues lo que se quiere distinguir es qué tipo de funcionalidades son obligatorias, es decir, si no están hechas causan mucha insatisfacción, pero si están implementadas pues no causan satisfacción apenas. Si quieren distinguirlas de las funcionalidades lineales, es decir, si no están hechas causan insatisfacción y cuantas más se hagan, más satisfacción. Y las necesidades emocionantes o exciters, que son aquellas que si no están hechas pues no causan insatisfacción, pero si están ellas pues sí disparan la satisfacción. Entonces para este equipo es muy importante distinguir las funcionalidades emocionantes, lineales y obligatorias, ¿no? Entonces eso lo hacen a través de una encuesta en la que esos requisitos que han identificado, no todos, sobre los que tienen dudas, pues se les pregunta de forma funcional y disfuncional. Para cada requisito se plantean dos preguntas. La pregunta funcional es ¿cómo te sentirías si este requisito está? Y la pregunta disfuncional es ¿cómo te sentirías si este requisito no está? ¿Te gustaría que no estuviera? ¿Esperarías que no estuviera? Etcétera. A partir de estas respuestas y de una tabla se puede deducir bastante fácilmente si ese requisito es lineal, emocionante, obligatorio o cuestionable, o es indiferente o es contrario. Los que contestan son contrarios a ese requisito. Bueno, pasan 2 semanas, el equipo se vuelve a reunir con el coach, Carlos, y aquí el objetivo ahora es decidir qué hacemos primero. En la primera iteración, cada iteración aquí en este proyecto dura 2 semanas, ¿qué nos proponemos solucionar, entregar? Bueno, pues empiezan evaluando esta funcionalidad, un motor de juegos débil que puede hacer solamente anillos, que tiene un tamaño de 8 puntos, y para deducir las horas de esfuerzo que necesita ese requisito, pues empiezan a descomponer ese requisito en tareas. ¿Vale? Eso también se puede ver en el propio Evernote. Esta es una imagen de Evernote en la que podemos ir enumerando las tareas y también, como Evernote permite, voy a sacarlo aquí, permite ir marcando las que hemos realizado. Bueno, pues también estará bien esta idea de los checks, para que cuando el equipo termine pues lo vaya marcando poco a poco, ¿no? Lo interesante ahora es que sumando estas horas salen 84 en total. Estos son horas ideales, es decir, suponiendo que no hay que hacer otra cosa, bueno, pues serían 84 horas pues disponibles las que se necesitarían para hacer el requisito número 14. El equipo se va comprometiendo poco a poco. Primero, que es el más importante, deciden que sí, que pueden hacerlo, ¿vale? El motor débil que solo prepare anillos, esas 84 horas se pueden comprometer entre todos, porque son 48 horas de programación, 36 horas de pruebas, bueno, y entre todos no solo tienen que hacer pruebas los especialistas en pruebas, aquí el equipo es multidisciplinar y se ayudan unos a otros, pues se comprometen a hacer esta historia. La siguiente que plantean es que una persona pueda jugar contra otra persona, eso son 30 horas repartidas así. Bueno, les da tiempo a comprometerse en estas, o sea, a consumir 196 horas de estas 3 historias. Bueno, al final son 4 porque meten otra adicional, pero aquí consideran si estas horas requeridas entre todos tienen tiempo, considerando pues que no es lo mismo el tiempo ideal que el tiempo productivo. Ahí bueno, meten un factor, consideran las ausencias
y bueno, pues se comprometen como equipo. Aquí lo importante es que no se comprometan solamente a las tareas, sino con las historias y que se comprometan entre todos, no solamente pues los programadores, ¿no? Bueno, también en ese momento, después, piensan en hacer una planificación inicial, ¿eh? Ya tienen la primera iteración planteada, son 4 historias, con 32 puntos, 18 puntos, perdón, y lo siguiente, eh, después de hacer un descanso, es hacer una estimación inicial del proyecto, ya no de la iteración, sino del proyecto completo. Ahí vienen muy bien los resultados de las encuestas que tenía Diana sobre el estudio de mercado, en el que bueno, pues ella ha identificado sobre esos requisitos que bueno, pues no sabíamos categorizar, ya sí tiene opinión sobre si son lineales, emocionantes, indiferentes, y es la forma de ordenar todo lo que hay que hacer. Ese backlog pues puede ser muy largo y hay que decidir pues que evidentemente hay que hacerlo obligatorio. Hay 12 historias obligatorias que ni siquiera se preguntan, pero hay 8 que el público objetivo identifica como que hay que hacer. Es decir, son 56 puntos que se consideran obligatorios. También consideran 6 historias que son lineales, se decide que entran en el alcance, y Exciters, pues hay 4 historias, pero bueno, se decide quitar una de ellas, si no recuerdo mal, para tener solamente 12 puntos en historias excitantes. Las historias indiferentes, el product owner, es decir, Francisco, el responsable comercial, decide que no entran en el alcance en esta primera versión. En total, pues son 30 historias con 132 puntos y esa es la primera planificación, la planificación inicial del proyecto, que ya podríamos estimar cuánto duraría. O sea, si la primera iteración son 18 puntos, es decir, la velocidad inicial son 18 puntos, 18 story points por iteración, pues con 7 iteraciones, en esas 7 iteraciones repartiendo 6 puntos, pues podríamos hacer 132 puntos en total, es decir, podríamos terminar en 7 iteraciones, ¿vale? Esto no son 8 iteraciones, sino 7. O sea, al comienzo de la iteración 8 ya no tenemos ninguna historia, ningún punto que terminar, ¿no? Carlos dice, no es bueno en este momento que no hemos empezado ya publicar una estimación de tantas semanas, de 14 semanas, sino que con la imprecisión que tenemos es mejor dar un margen y bueno, pues si piden una estimación, digamos entre 12 y 20 semanas. Ampliemos una ventana de incertidumbre para no comprometernos todavía. ¿Qué pasa al final? Bueno, pues finalmente eh, ocurre la primera iteración. Desafortunadamente no da tiempo a hacerlo todo, esto es normal. De los 18 puntos que tenía la primera iteración se terminan solo 16, es decir, de los 132 quedan 116 porque se han hecho 16. Se ha rebajado este límite 16 puntos. ¿Esto cómo se representaría en Evernote? Vamos a usarlo también. Bueno, pues podríamos identificar en Evernote qué historias entran en la primera iteración, podemos etiquetarlas y decir, bueno, pues estas 4 son las que entran en la primera iteración. Cuando planificamos en la planificación de la iteración que vamos a hacer esas 4, pues esto lo podemos poner a to do. Aquí ya tengo 4 que hacer. En las notas que me pueden ir informando o registrando información sobre el proceso que voy siguiendo, pues ya puedo poner aquí una descripción del proceso que voy a seguir en la primera iteración. Es decir, podría aquí decir algo en la planificación sobre, bueno, acuerdos del equipo y durante las reuniones que se puedan ir haciendo, y bueno, pues si hay que documentar impedimentos, avances, el Scrum Master pues podría ir aquí anotando para que al final todo esto quede un registro, ¿verdad? Es importante también titular, darle un sentido de negocio a cada iteración. Aquí lo que se trata de conseguir en la primera iteración es que se pueda jugar con anillos y puentes y que además 2 personas
puedan jugar entre sí. Bueno, pues eso es un objetivo con sentido para el negocio, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer eso. ¿Y qué ocurriría? Al final, bueno, pues irían cogiendo estas, a medida que vayan solucionándose, pues irían pasando aquí a estar en progreso, ¿verdad? Y lo que nos cuenta el libro es que al final no da tiempo a hacerlas todas. Da tiempo a hacer estas tres, estas quedan como hechas, pero esta no. Bueno, pues lo que mandan los métodos ágiles es que hay que demostrar en la reunión final de la iteración, en esa demostración que hay que hacer, hay que demostrar solamente lo que se ha terminado. Esta que está en progreso, no, la devolvemos al backlog. Pero estas tres se demuestran y pasan a ser aceptadas. Y el backlog, pues ya, bueno, pues hemos disminuido tres que hemos aceptado, ha quedado una, etcétera, ¿no? En la iteración 2, que vuelve a planificarse, en ese momento, o sea, en la iteration review, que se hace la demostración, se demuestran esos 16 puntos, se aceptan, acto seguido se planifica la siguiente iteración. En el caso que nos ocupa, pues se planifican tres historias de 18 puntos. Una de ellas es la que se quedó en el tintero la vez anterior. ¿Vale? Esta historia 1 que quedaba por aquí, pues se vuelve a poner aquí. Y la historia y las otras dos, pues también se pasan a to do. Y estas tres son las que nos proponemos hacer. Bueno, pues en esa ocasión, cuando se demuestra esa segunda iteración, se hacen. Entonces ya, pues bueno, pasan a estar hechas, finalmente aceptadas, ¿ok? Lo interesante en la planificación de la tercera iteración es que ocurren cambios. Por esto es un proyecto adaptativo, o sea, no se admiten cambios, son bienvenidos. Diana, que ha continuado su estudio de mercado, ha identificado más necesidades emocionantes. Ha identificado dos que, bueno, pues son muy pesadas, porque unas son 35 puntos, otras son 30, y bueno, se toman decisiones. Se toma la decisión de que una funcionalidad excitante de 35 puntos hay que aumentar el alcance. Entonces esos 35 puntos entran en el nuevo alcance, y en esta forma de representar el quemado de tareas, o el quemado de las iteraciones, pues para que no parezca, como parece aquí, que bueno, pues volvemos para atrás, en la iteración 3 sumamos y esto causa mal efecto, Mike Cohn nos propone un histograma de esta manera, es decir, en la que, o sea, el borde de arriba lo rebajamos cuando quemamos tareas, cuando quemamos puntos, o bien si nos equivocamos, pues podemos subirlos y reestimamos hacia arriba, ¿verdad? Pero el borde de abajo también podemos moverlo, es decir, cuando entran nuevo alcance, como acaba de ocurrir, pues lo prolongamos hacia abajo. Y bueno, pues yo me he inventado estas continuaciones. Aquí, por ejemplo, me he inventado que aparecen 15 puntos más, aquí 13 más, y aquí pues puede ser natural que se reduzca el alcance, ¿no? O sea, esto es muy variable. En cada iteración vamos planificando lo que nos queda. Bueno, pues esto puede ser lo que finalmente ocurra en este proyecto. En este proyecto, bueno, al final se decide meter estos puntos, se decide hacer más alcance porque proporciona más valor al negocio, y finalmente ocurre que hay un retraso, sí. En vez de 22 semanas, como decíamos, 20 semanas, como decíamos aquí, como tope máximo, pues bueno, vamos avanzando y al final nos sale un retraso de 2 semanas sobre esas 20 máximas, que no está mal, comparando sobre todo con la experiencia mala previa de 6 meses de retraso, ¿no? Bueno, yo creo que ya está explicado así de forma resumida este caso práctico, que me parece muy interesante. Y bueno, esta explicación del vídeo breve pues no sustituye a la lectura, por supuesto. Yo les aconsejo que vayan al original, al libro original, y si no, pues que vean los 5 posts que yo he puesto en el blog. Muchas gracias.